La noche antes de mi boda, la iglesia estaba vacía. Solo quedábamos el Cristo de madera colgado sobre el altar, las velas temblando en los candelabros de hierro, y yo, sentado en el último banco, como un invitado más, pero sin ningún lugar al que huir. El eco de mis propios pasos todavía flotaba entre las paredes de adobe, mezclado con el olor a incienso viejo y flores marchitas. No parecía el escenario de un sacramento sagrado, sino el salón donde se firmaría un contrato demasiado caro para romperlo después. Me pregunté, no por primera vez, si estaba a punto de casarme con una mujer o de firmar un acuerdo de riego y deudas bajo un velo blanco. Todos hablaban de mi futura esposa como de una flor de sociedad. Decían que llenaba cualquier salón con su risa, que sabía moverse entre invitados, que nacía para ser vista. Lo repetían como si fuera virtud, como si un hombre que ha pasado 10 años hundido en barro y sudor necesitara justo eso, un adorno brillante en la cabecera de la mesa. Yo, en cambio, necesitaba otra cosa. Alguien que entendiera que las cuentas no se pagan con aplausos, que los campos no se riegan con halagos, que una casa no se sostiene solo con sonrisas. Pero en las últimas semanas, las conversaciones nunca fueron sobre ella. Siempre fueron sobre hectáreas. Recordé la voz ronca de don Fernando, su padre, sobre la mesa del despacho de la hacienda. Los papeles extendidos entre nosotros, las marcas de tinta indicando lindes, el croquis del canal de riego que cruzaría las tierras de ambos. Él tosía casi tanto como hablaba, pero sus manos no temblaban cuando señalaba los números. «Esta unión nos beneficia a todos, don Sebastián», me dijo más de una vez. «Sus campos necesitan agua estable. Los míos necesitan un futuro para mi apellido. La boda asegura ambas cosas. La boda, no el matrimonio». Nadie utilizaba esa palabra. Boda sonaba a evento, a flores, a invitados. Matrimonio olía a años, a responsabilidad, a noches en las que uno se levanta para revisar que las puertas estén cerradas y la lluvia no se lleve los sembradíos. Acepté porque en esa mesa todo parecía lógico. Sus pozos, mis tierras, su apellido respetado, el mío todavía manchado por la bancarrota de mi padre. Un trato limpio, decían. Ella era parte del paquete, y yo también lo era para ellos. La duda solo apareció de verdad cuando la conocí. La primera vez que crucé la puerta de la casa Romero, la luz se tragó el polvo de la calle, como si quisiera borrarlo antes de que pisara el salón. Cortinas claras, alfombra gruesa, porcelana en las vitrinas. Era otro tipo de riqueza, la que se mide en delicadezas, no en cabezas de ganado. A mi lado caminaba don Fernando, apoyado en mi brazo más de lo que su orgullo habría permitido reconocer. «No se sorprenda si encuentra la casa ruidosa», me advirtió con una media sonrisa. «Mis hijas llenan los espacios que su padre dejó vacíos». Mis hijas, plural. Lo registré, pero no le di importancia hasta que la vi a ella, la prometida, deslizarse hacia el centro del salón, como si la habitación fuera un escenario y todos los demás utilería. Era hermosa, sí. Sería necio negarlo. Su cabello oscuro recogido con cintas, el vestido color marfil que caía justo donde debía, la sonrisa perfectamente ensayada.
Hablaba, preguntaba, reía. No escuchaba mucho, pero eso la mayoría de los hombres que cortejaba tampoco lo notaba. ¿Me ofreció té? Preguntó por la hacienda con frases aprendidas. Dicen que sus campos son los más fértiles de la región, don Sebastián. Debe ser un orgullo caminar cada día entre tanta vida. No le dije que la fertilidad no era un regalo de la tierra, sino de mis manos agrietadas y de los años de deuda que llevaba a cuestas. Sonreí, respondí lo que se esperaba, y vi sus ojos saltar más allá de mí, hacia donde los criados entraban y salían, hacia el brillo de las tazas, hacia cualquier cosa menos la verdad de lo que decía. Fue entonces cuando noté a la otra. Al fondo de la habitación, casi pegada a la pared, una mujer joven inclinaba la cabeza sobre una bandeja. No buscaba ser vista. Sostenía la tetera con cuidado para no hacer ruido, pero cada vez que su padre tosía, sus dedos se tensaban y se adelantaba medio paso, atenta. Nadie la presentó. Nadie giró la conversación hacia ella. Era aparentemente parte del mobiliario. Solo cuando don Fernando la llamó por su nombre, Lucía, entendí que no era una criada, sino la sombra discreta de la prometida. «Gracias, hija», murmuró él, cuando ella dejó una taza a su alcance y, sin esperar elogio, retrocedió otra vez hacia el borde de la escena. Mi futura esposa llenó el silencio inmediatamente, retomando el hilo de un comentario sobre las fiestas en la capital, sobre los bailes, sobre todo lo que se pierde viviendo tan lejos. Yo asentí en los momentos adecuados, pero mis ojos regresaban una y otra vez a la figura del fondo, la que no hablaba, la que recogía la tos de su padre antes de que se volviera un problema, la que servía el té sin invadir la conversación. Fue un pensamiento fugaz, nada más. Si la vida fuera menos cruel, uno se casaría con alguien así para sostener una casa. Lo aparté enseguida. No estaba allí para elegir. El matrimonio ya venía firmado entre dos apellidos. Yo solo era el hombre que pondría el cuerpo en el altar. Regresé a la iglesia en mi mente mientras miraba el Cristo sobre el altar. Las velas se consumían despacio. Afuera, la noche olía a tierra seca esperando lluvia. Adentro todo olía a expectativas. Había pasado casi una década desde que enterré a mi padre y a su ruina. Recuerdo sus manos manchadas de tinta y vino cuando me confesó, al borde de la muerte, que había apostado la hacienda en malas alianzas y préstamos fáciles. «No hagas lo mismo que yo», me dijo. «No entregues tu nombre por orgullo». Yo había prometido aprender de sus errores. Por eso negociaba con frialdad. Por eso aceptaba una boda que otros llamarían de conveniencia. Prefería un matrimonio acordado con claridad, basado en intereses mutuos, antes que seguir jugando a la ruleta sentimental en una región donde la mala cosecha podía convertir el amor en rencor en menos de un año. Y sin embargo, allí, frente al altar, me descubrí preguntándome si no estaba traicionando otra cosa, a mí mismo. ¿Era esto lo que quería? Una mujer que sabía sonreír frente a todos, que conocía el valor de un apellido en una invitación, pero que nunca había preguntado cómo se riega un campo en temporada seca. ¿O solo estaba demasiado cansado para exigir algo más? La puerta lateral de la iglesia se abrió de golpe,
interrumpiendo mis pensamientos. Entró el padre Miguel, con el alba almidonada y el rostro surcado de arrugas que conocían todos los secretos de la región. «No deberías estar aquí solo, Sebastián», dijo acercándose. «Mañana tendrás más compañía de la que podrás digerir». Sonreí apenas. «Vengo a asegurarme de que el techo no se caiga justo cuando diga «acepto, padre». Él me miró como solo miran los hombres que han escuchado demasiadas confesiones. «Has invertido mucho en esta boda, lo sé», añadió. «Pero recuerda que los acuerdos de tierra se pueden reescribir. Los votos no tan fácilmente». Su advertencia cayó entre nosotros como otra vela encendida. Agradecí sus palabras, pero también sabía que hablaba desde un mundo donde los sacramentos pesan más que las hipotecas. Yo vivía en otro, donde un canal de riego mal negociado podía matar de hambre a una familia entera. «Haré lo que debo», respondí, porque era la única frase que podía pronunciar sin sentir que mentía. Cuando salí de la iglesia, la madrugada comenzaba a palidecer. El cielo aún era azul oscuro, pero en el horizonte se insinuaba la línea gris del amanecer. El pueblo dormía, ajeno a los cálculos que se tejían sobre sus campos y apellidos. La mañana de la boda comenzó con presagios pequeños, de esos que uno ignoraría si no supiera, más tarde, lo que significaban. El primer presagio fue el silencio extraño en el patio de la casa Romero. Las bodas por lo general suenan. Se huele el pan recién horneado, se escucha el trajín de las mujeres, los cascos de los caballos, las risas nerviosas de los invitados que llegan temprano. Aquella mañana, en cambio, había pausas incómodas entre cada sonido, como si alguien hubiera ordenado a todos respirar más bajo. El segundo presagio fue la mirada del mayordomo. Me recibió en la entrada con la cortesía debida, pero sus ojos evitaron los míos. Un hombre que ha servido décadas en la misma casa aprende a disimular, a ser invisible. Cuando incluso él se ve torpe, es que algo verdaderamente grave burbujea bajo la superficie. «¿Todo está listo?», pregunté como por protocolo. «Sí, patrón», respondió, pero la palabra le salió áspera, como si se le hubiera quedado atravesada en la garganta. Don Fernando bajó las escaleras un momento después, vestido con su mejor traje, pero más encorvado que de costumbre. Sus manos buscaban el barandal con desesperación. Cuando me vio, dibujó una sonrisa demasiado grande para la palidez de su rostro. «Sebastián, hijo», me llamó así por primera vez. «Disculpa el alboroto». «Las mujeres se tardan más de lo que los santos recomiendan». Intentó reírse de su propio chiste, pero la risa terminó en tos. Me acerqué para sostenerlo. Su corazón latía rápido bajo la tela del chaleco. Lo sentí. «¿Está todo bien?», pregunté, no solo por educación. Sus ojos se nublaron un segundo. Vi el miedo, apenas, asomar detrás de la máscara del anfitrión. «La novia está nerviosa», dijo. «Nada que un velo no pueda esconder». Quise insistir, pero la puerta del comedor se abrió y varias mujeres aparecieron con bandejas, instrucciones y excusas. El día nos arrastró como un río crecido. Entre manos que ajustaban corbatas, flores que llegaban y carruajes que entraban al patio, mis dudas quedaron marginadas.
empujadas hacia algún rincón de la conciencia donde no molestaran. Hasta la iglesia. Cuando la música del órgano comenzó a llenar la nave, yo ya estaba de pie junto al altar, con las manos entrelazadas a la espalda para disimular la tensión. El padre Miguel murmuraba oraciones preparatorias, pero yo solo escuchaba el latido en mis oídos. Las puertas del fondo se abrieron. Todos se giraron para verla a ella. Vi también al padre de la novia, caminando despacio, más apoyado en el brazo de su hija de lo que su orgullo admitiría. Pero la figura a su lado, cubierta por un velo espeso, no avanzaba con la ligereza que recordaba de las visitas de cortejo. Sus pasos eran medidos, casi pesados. No mostraba la seguridad de quien sabe que todos la están mirando y le gusta. En vez de eso, parecía avanzar sobre hielo fino. Mientras se acercaba, algo en mí se tensó. No era solo nervios. Era la sensación precisa de que una pieza, pequeña pero esencial, no encajaba. Recordé los movimientos de la prometida en el salón, cómo ocupaba el espacio, cómo sus manos hablaban tanto como su boca, cómo miraba a todos para asegurarse de que la miraban a ella. La mujer bajo el velo, en cambio, mantenía la cabeza ligeramente inclinada. Sus dedos se apretaban en el ramo con tanta fuerza que los nudillos se veían blancos a través del tul. Cuando estuvo a mi lado, sentí un temblor casi imperceptible recorrerle el cuerpo. No era el temblor teatral de una muchacha emocionada. Era miedo puro, de ese que uno aprende a detectar cuando ha visto animales acorralados en plena sequía. Pude hacer algo en ese momento. Pude dar un paso atrás, levantar la mano y decir, «Esperen». Pude preguntar, delante de todos, si ella estaba allí por voluntad propia. Pude exigir que el trato se reescribiera con la verdad sobre la mesa. Pero pensé en las hectáreas, en el canal de riego, en los trabajadores que dependían de esa agua, en mis propios años luchando contra la sombra de la ruina de mi padre. Pensé en la tos de don Fernando, en la forma en que se le quebró la voz al llamarme hijo, y elegí callar. La ceremonia avanzó como todas las ceremonias. Palabras recitadas, respuestas mecánicas. Sí, acepto en el momento en que tocaba. Una parte de mí hablaba. Otra observaba cada gesto de la mujer a mi lado, intentando descifrar qué mentira se había colado en aquel altar. El padre Miguel hizo la señal que todos esperaban. El murmullo del pueblo se apagó. «Puede besar a la novia», dijo. Levantar el velo fue mi primer acto como marido. También fue mi primer acto como cómplice. Mis dedos encontraron el borde de la tela. Lo subí despacio, retrasando el instante en que la realidad se revelaría. Cuando por fin su rostro quedó descubierto, lo supe antes de que mi mente terminara de ajustar las piezas. No era ella. No era la mujer que llenaba el salón con su risa y sus comentarios calculados. No era la flor de sociedad que me habían prometido en la mesa de negociaciones. Era el rostro que había visto en segundo plano, inclinándose sobre una tetera, vigilando la tos de su padre, intentando ocupar el menor espacio posible en la habitación. Sus ojos me miraron un instante, grandes, oscuros, llenos de disculpas que nadie había escuchado aún. No había en ellos rastro de triunfo ni de picardía, solo miedo y algo más difícil de nombrar, una especie de determinación desesperada.
podría haberme separado. Podría haberla señalado delante de todos, exigir explicaciones, detener la ceremonia. La iglesia entera contenía el aliento, esperando la reacción del hombre engañado. Yo respiré hondo. Incliné la cabeza y besé a la mujer equivocada, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Mientras nuestros labios se rozaban apenas, una pregunta se clavó en mi mente con fuerza de sentencia. ¿Acabo de convertirme en víctima de un engaño? ¿O en el hombre que acepta una mentira porque le conviene más que la verdad? No tuve respuesta. Solo supe que desde ese momento mi silencio ya no sería neutral. Tendría un precio. Y tarde o temprano alguien, ella, su padre, yo mismo, lo tendría que pagar. La recepción fue una jaula de oro donde todos celebraban sin saber muy bien qué. El salón comunal, adornado con guirnaldas de flores y cintas blancas, vibraba con la música del conjunto y el murmullo constante de voces. Las mesas estaban llenas, las copas rebosaban, los hombres reían demasiado fuerte y las mujeres se abanicanaban murmurando comentarios sobre el vestido, los detalles, la unión de dos grandes familias. Desde fuera, era el cuadro perfecto que cualquier pueblo en crisis agradecería. Una boda que prometía estabilidad, tierras unidas, trabajo asegurado. Desde dentro, para mí, era un escenario donde cada gesto podía delatar la mentira. La esposa a mi lado, todavía me costaba usar la palabra, sonreía cuando tocaba sonreír, asentía cuando alguien la felicitaba, murmuraba agradecimientos con una voz ligeramente velada. Nadie parecía notar que sonreía poco con los ojos. Nadie, salvo yo, que no podía dejar de mirarla como si fuera una ecuación mal resuelta. Valentina, la novia que me prometieron, habría estado en el centro de la pista. Habría dirigido la conversación, marcado el ritmo del banquete, exigido la mirada de todos. La mujer que llevaba mi anillo se movía de otra manera. No buscaba el foco, lo esquivaba. Cada vez que alguien se acercaba demasiado, su espalda se tensaba apenas. Cada vez que mi mano rozaba la suya, su cuerpo parecía recordarse a sí mismo que no tenía derecho a retirarse. Observé cómo, en vez de disfrutar las atenciones, se escabullía hacia su padre cada vez que podía. Entre brindis y discursos, la vi acercarse a él, acomodarle la servilleta en el regazo, llenarle el vaso de agua antes de que alguien lo notara vacío, escuchar sus susurros con una seriedad impropia de una recién casada. La mayoría diría que era una hija devota. Yo empezaba a entender que también era una hija culpable. «Está pálida», comentó un vecino a mi lado, mientras miraba a mi mujer bailar un vals que le habían ofrecido casi por obligación. «Es la emoción, supongo». «O el peso de tanta tela», respondí, buscando una excusa fácil. En realidad lo que veía no era palidez de nervios. Era agotamiento de quien ha pasado horas discutiendo con su conciencia antes de aceptar cruzar una línea que no se puede desandar. Cada minuto en aquel salón aumentaba la presión dentro de mi pecho. No podía seguir complicando las cosas con intuiciones. Necesitaba hechos. Necesitaba la verdad completa, no pedazos. Y el destino, que nunca había sido generoso conmigo, eligió un momento muy público
para entregármela. La música se cortó a la mitad de un compás, cuando las puertas del salón se abrieron de golpe. El murmullo se apagó, como si alguien hubiera soplado todas las velas a la vez. Entre el marco de la puerta, recortada contra el sol de la tarde, se plantó una figura cubierta de polvo, con el cabello desordenado y un vestido de viaje arrugado que parecía haber visto demasiados kilómetros en pocas horas. La reconocí al instante, precisamente porque no la esperaba allí. La mujer de salón, la flor de sociedad, la prometida original. Valentina. Su mirada recorrió el salón con furia desnuda hasta encontrarme a mí, y luego a la mujer que estaba a mi lado. Durante un segundo, los tres quedamos unidos por una línea tensa que parecía capaz de partir el aire en dos. «¡Detengan esto!», gritó, avanzando sin pedir permiso. «Esta boda es una farsa». El silencio que cayó después fue distinto al de la iglesia. Allí, unos minutos antes, el silencio había sido de expectativa. Aquí era de miedo. El tipo de silencio que precede a los chismes que durarán generaciones. Sentí cómo la mujer a mi lado se aferraba a mi brazo por puro reflejo, como si el contacto pudiera anclarla a un suelo que se desmoronaba bajo sus pies. Vi a don Fernando ponerse de pie con demasiada rapidez para su corazón debilitado, llevándose la mano al pecho. Vi al padre Miguel levantarse de su silla con el ceño fruncido. «Esa no soy yo», dijo Valentina, señalando a mi esposa con un dedo tembloroso pero decidido. «Esa es Lucía, mi hermana. Se hizo pasar por mí. Me robó mi boda y se casó con usted, don Sebastián, usando mi nombre». Las palabras se derramaron como vino sobre mantel blanco. Ya no podían recogerse. El murmullo estalló, primero en susurros escandalizados, luego en oleadas de exclamaciones. La gente miraba a la recién llegada, luego a la mujer a mi lado, luego a mí, como si esperaran una reacción digna de una tragedia teatral. Un grito, un puñetazo, una anulación instantánea. Levanté una mano pidiendo silencio. «Por favor», dije, midiendo cada palabra. «Este asunto deja de ser del pueblo en el momento en que se vuelve de la familia. Les pido que nos permitan resolverlo sin público». Hubo protestas, por supuesto. Los curiosos siempre se resisten a ser expulsados de la escena justo cuando la tensión alcanza su punto máximo. Pero mi tono no dejaba espacio para discusión, y el respeto o el miedo que me tenían como dueño de Hacienda fue más fuerte que la curiosidad. Uno a uno, los invitados comenzaron a retirarse, arrastrando sus sillas, girando la cabeza hacia atrás todo lo posible, como si ese último vistazo pudiera completar el relato que contarían más tarde. Cuando finalmente el salón quedó vacío, solo quedábamos el padre Miguel, don Fernando, las dos hermanas y yo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discurso. «Alguien va a decirme la verdad ahora mismo», rompí el silencio. «Y quiero que empiece la persona que ha entrado acusando». Miré directamente a Valentina. Ella levantó la barbilla, como si aceptara el desafío. «Me encerró», dijo señalando a Lucía. «Esta mañana». Me encerró en el sótano para que no pudiera venir a mi propia boda. Se vistió con mi vestido, tomó mi lugar, engañó a todos.
Yo logré escapar, pero ya era demasiado tarde. Usted ya estaba casado con ella. La acusación colgó en el aire, tan bien construida, que cualquiera que no hubiera estado en la casa los últimos días podría creerla. Tenía todos los elementos: villana, víctima, sacrificio, escape dramático. Sonaba demasiado perfecta. Volví la mirada hacia Lucía. Su rostro no era el de una conspiradora triunfante. Era el de alguien que acaba de ver, por segunda vez en el mismo día, cómo otro decide su versión de la historia. ¿Es eso cierto?, pregunté, sin suavizar el tono, porque necesitaba su reacción desnuda. Ella abrió la boca, la cerró, tragó saliva. Sus manos temblaban. No solo de miedo. Reconocí en ese temblor algo que había visto en hombres honestos empujados a mentir. El cuerpo resistiéndose a decir una falsedad más. No, susurró al fin. No fue así. Valentina soltó una carcajada corta, sin humor. Claro, ahora va a decir que la obligué, que soy un monstruo. Siempre ha sido buena para parecer mártir. Antes de que la acusación siguiera escalando, levanté la mano otra vez. Basta, nadie más habla hasta que yo lo diga, corté. Lucía, vas a contarme lo que pasó. Todo. Desde el principio. Y nadie te va a interrumpir. Miré al padre Miguel, que asintió en silencio, y a don Fernando, que se dejó caer en la silla, como si le hubieran quitado el poco aire que tenía. Y si alguien te corta, añadí, daré por hecho que prefiere que se sepa que tiene algo que ocultar. Eso cayó incluso a Valentina. Lucía respiró hondo, como alguien que se prepara para saltar a un río helado. Sus ojos buscaron por un segundo los de su padre, luego los míos. Vi en ellos la misma mezcla de miedo y determinación que en el altar. Esta vez, sin embargo, había una diferencia. Nadie la estaba empujando a hablar. Le estaba ofreciendo, por primera vez en todo el día, la posibilidad de elegir hacerlo. Y eligió. Su relato no tuvo adornos. No hubo dramatismos innecesarios ni intentos de pintarse como santa. Contó cómo su hermana llegó a su cuarto en la madrugada, vestida para huir, cómo le dio dos opciones y ambas terminaban con la ruina de la familia sobre sus hombros, cómo había pasado horas dudando, rezando, llorando, y cómo al amanecer bajó las escaleras vestida de novia, con el corazón en la garganta y la culpa ya instalada en el pecho. Habló de la amenaza sobre la salud de su padre, sobre los acuerdos comerciales, sobre la forma en que Valentina utilizó el amor de todos como cuchillo. Yo no quería engañarlo, terminó mirándome. Ni a usted, ni al padre, ni a nadie. Pero tampoco podía ver a mi papá morir por un escándalo que no cause. Así que vine. Pensé que, si aguantaba un tiempo, encontraría la manera de arreglarlo, de hablar con usted a solas, de... no lo sé. Ningún plan sonaba bien, pero todos los demás eran peores. Cuando cayó, el salón pareció más grande, como si las paredes se hubieran retirado un poco para acomodar el peso de lo que acababa de caer. Valentina intentó hablar, pero fue don Fernando quien se adelantó, con la voz quebrada. ¿Es verdad?, le preguntó a su hija menor. ¿Te puso contra la espada y la pared por su capricho? Lucía no respondió. No hizo falta.
Sus ojos respondieron por ella. Yo, en cambio, sentí algo distinto crecer dentro de mí. Hasta ese momento había sido sencillo pensarme como la parte inocente en toda esa farsa. El hombre engañado, el que no sabía, el que podía exigir justicia y ser aplaudido por ello. Pero mientras escuchaba la historia, mientras recordaba mis propias decisiones de ese día, mi silencio en el altar, mi elección de no detener la ceremonia cuando noté la diferencia, entendí que mi papel ya no era tan limpio. No era solo víctima, también era juez y potencialmente verdugo. Tenía en mis manos la palabra que podía salvar o destruir a esa mujer y a ese hombre enfermo que me había llamado hijo. Podía anular el matrimonio, exigir compensaciones, limpiar mi nombre a costa de arrastrar el de ellos por el barro. Podía, con la misma facilidad, hacer como si nada hubiera ocurrido, tragando la mentira como se traga una espina, esperando que el tiempo la empuje hacia algún rincón menos doloroso. Ninguna de las opciones me parecía honorable. El padre Miguel habló entonces con voz grave. «Sebastián», dijo, «la situación es irregular, por decir poco, pero el sacramento se ha celebrado. La pregunta ahora no es sólo qué pasó antes, sino qué vas a hacer después de saberlo». Todos se giraron hacia mí. Las dos hermanas, el padre, el sacerdote. Era la primera vez en toda esa historia en la que de verdad todo giraba en torno a mi decisión y no a las maniobras de otros. Tomé aire lentamente, tratando de no dejar que la rabia, porque sí, había rabia, bloqueara el otro sentimiento que me quemaba por dentro: responsabilidad. «Lo que pasó esta mañana fue un engaño», comencé. «Nadie puede discutirlo. No es el matrimonio que se me prometió. No es la novia que se me presentó. Pero...» Me detuve un segundo, buscando las palabras exactas. «Pero tampoco es culpa de todos por igual», seguí. «Hay quien huyó. Hay quien manipuló. Y hay quien se dejó utilizar pensando que estaba protegiendo a otros». Mis ojos se detuvieron en Valentina, luego en Lucía. «Yo también elegí», admití. «En el altar, cuando levanté el velo, supe que no era la misma mujer. Y aún así continué. Pude detenerlo. No lo hice. En ese momento preferí la apariencia de orden al caos de la verdad. Eso me convierte en parte del problema, no solo en su víctima». El padre Miguel asintió despacio. Las hermanas me miraron como si intentaran decidir si mis palabras las condenaban o las salvaban. «No voy a anular este matrimonio», dije al fin. «No porque todo esté bien, sino porque no voy a usar a Lucía como chivo expiatorio de decisiones que no tomó sola. Nos casamos ante Dios, ante testigos, y aunque las condiciones fueron torcidas, el hecho es el que es». Valentina abrió la boca para protestar. «Pero», añadí levantando la mano, «tampoco voy a comportarme como si nada hubiera pasado. No voy a aprovecharme de esta situación para reclamar derechos sobre una mujer que llegó aquí bajo amenaza». Miré a Lucía, que me observaba como quien espera sentencia. «Lucía, estarás legalmente casada conmigo», dije sin rodeos, «pero no te exigiré nada que no quieras dar. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. Tendrás tu propia habitación en mi casa, tu propio espacio,
Y si algún día decides que no puedes seguir en este matrimonio, no seré yo quien te persiga, ni quien te acuse delante del pueblo. La sorpresa cruzó fugaz por su rostro, mezclada con incredulidad. Este matrimonio seguirá adelante solo si con el tiempo tú también lo eliges, rematé. No quiero una esposa que viva a mi lado como prisionera de un chantaje disfrazado de deber. Don Fernando dejó escapar un sollozo que no supo esconder. Valentina apretó los puños, furiosa por haber perdido el control de la historia. El padre Miguel suspiró, como si hubiera estado conteniendo el aliento desde la iglesia. Yo sentí, por primera vez desde que empezó el día, que estaba haciendo algo que no traicionaba por completo ni a la tierra ni a mi conciencia. Claro que sabía que mi decisión no borraba el engaño. No hacía milagros. Solo trazaba una línea clara entre lo que había sucedido sin mi control y lo que sucedería a partir de ese momento bajo mi responsabilidad. Había comenzado la mañana preguntándome si sería la víctima o el beneficiario de una farsa. La respuesta se había vuelto más compleja. Sería, en adelante, el hombre que tendría que vivir con su propio silencio y con lo que decidiera hacer para que ese silencio no siguiera destruyendo vidas. Entonces, dijo el padre Miguel rompiendo el silencio que siguió, supongo que lo próximo es llevar a los recién casados a su casa. La palabra casa resonó de forma extraña. No sonó a refugio. Sonó a terreno desconocido donde tendríamos que aprender a caminar, sin hundirnos en el barro de lo que otros habían decidido por nosotros. Miré a Lucía y por primera vez le tendí la mano no como a la mujer que me vendieron, sino como a alguien que, como yo, había sido arrastrada por una corriente más fuerte que sus deseos. Vámonos, le dije. Lo que hagamos con esta mentira a partir de ahora nos definirá a ambos. Ella dudó un segundo, luego colocó su mano en la mía. Temblaba. Yo también. Salimos del salón sin música, sin aplausos, sin arroz lanzado al aire, solo con el peso compartido de una verdad incómoda y un compromiso nuevo. No seguir usando el engaño como excusa para las decisiones que tomaríamos de aquí en adelante. La hacienda me pareció distinta el día que llevé a Lucía por primera vez, aunque nada material había cambiado. Las paredes seguían siendo las mismas, adobe grueso, encalado, con manchas antiguas de humedad. El patio central aún estaba presidido por el pozo de piedra. Las tejas rojas seguían resistiendo como podían los embates de la estación seca. Lo que había cambiado era la forma en que yo la miraba. Hasta ese día, la casa había sido un instrumento, un lugar desde donde organizar siembras, guardar herramientas, firmar contratos. De pronto se convertía, al menos en teoría, en un hogar para dos personas que no habían elegido caminar juntas, pero que ahora debían aprender a no empujarse al abismo. Lucía bajó del carruaje con movimientos medidos. El vestido de novia, ya algo marchito tras tantas horas, rozó el suelo polvoriento. Miró alrededor con una mezcla de curiosidad y retraimiento. No tenía la mirada de quien llega a ocupar un trono, sino la de quien entra en una casa ajena, consciente de llevar encima un escándalo que aún no ha explotado del todo en boca de todos. «Esta es la Hacienda Mendoza», dije, por decir algo.
Sentí lo absurdo de la frase apenas salió de mi boca. Ella ya lo sabía. Había escuchado su nombre durante meses en boca de su padre. Lo que no sabía era qué lugar tendría allí dentro. La conduje por el patio, mostrándole los corredores, las habitaciones principales, el comedor grande donde comíamos los días de cosecha con los capataces. Los peones y sus familias nos observaban desde cierta distancia, con respeto y curiosidad. Sus saludos fueron más contenidos de lo habitual. No todos los días el patrón llegaba con una esposa nueva, y menos aún con rumores que ya comenzaban a tejerse a la velocidad del viento. «Buenos días, patrón, señora», dijeron algunos, inclinando la cabeza. Lucía respondió con un hilo de voz. Fue en la cocina donde la vi por primera vez conectar con algo. Mientras la cocinera nos mostraba las ollas al fuego, los sacos de maíz, los panes que se preparaban para la cena de bienvenida, Lucía dejó de mirar al suelo. Observó los fogones, las manos curtidas de la mujer que amasaba, la distribución de los utensilios. ¿Siempre comen los peones lo mismo que ustedes?, preguntó, sin mirar directamente a nadie. La cocinera la miró, sorprendida por la pregunta. «Depende del día, señora», respondió. «Cuando hay carne suficiente, sí. Cuando no, se reparte lo que alcanza». La forma en que Lucía frunció el ceño me recordó la manera en que en casa de su padre había rellenado el vaso de agua antes de que él lo pidiera. No era indignación de dama mimada, sino cálculo silencioso. Estaba evaluando si esa organización era justa, eficiente, humana. Yo, que siempre había visto la cocina como un lugar donde simplemente se resolvía la comida, me descubrí mirándola a través de sus ojos. De pronto, la despensa ya no era solo lista de gastos, sino mapa de cómo se sentían tratados quienes trabajaban para mí. Le mostré luego su habitación. No la mía, la suya. Había hecho preparar el cuarto grande del ala este, una cama amplia, una cómoda, una ventana que daba al campo de alfalfa. Era el mejor cuarto después del mío. Cuando abrí la puerta, el olor a madera encerada y sábanas nuevas llenó el pasillo. «Aquí dormirás tú», expliqué. «Mi habitación está al final del corredor». Lucía se quedó en el umbral sin entrar, como si cruzarlo fuera a aceptar algo que aún no había tenido tiempo de procesar. «No espero nada de ti», añadí, antes de que su silencio se volviera demasiado pesado. «Ningún deber conyugal ni demostraciones. Todo eso solo sucederá si alguna vez sucede, si tú lo eliges. No voy a forzarte». Sus hombros se relajaron apenas, no en señal de confianza, pero sí de alivio inmediato ante un peligro concreto disipado. «Gracias», murmuró, y esa palabra sonó más sincera que cualquier «sí, acepto» que hubiera pronunciado en la iglesia. Yo también respiré con algo más de facilidad. Había puesto en voz alta la regla que me había impuesto a mí mismo en el salón: no utilizar el matrimonio como excusa para apoderarme de alguien que llegó allí bajo amenaza. «Esta casa es tuya si quieres que lo sea», continué, «pero también será, mientras vivas aquí, el lugar desde el cual podrás decidir qué hacer con tu vida. Si algún día decides irte, no voy a cerrar las puertas detrás de ti como si fueras una delincuente. No dije que me dolería perder la alianza económica.
No dije que gran parte de mis planes para el canal de riego dependían de la firma de don Fernando, que a su vez dependía de que esta unión se mantuviera al menos un tiempo. Esas eran mis cargas, no las suyas. Lucía, en cambio, cruzó finalmente el umbral. Tocó con la punta de los dedos el borde de la cama, la madera del armario, la cortina de la ventana. Nada en su expresión delataba alegría. Pero ya no era el terror paralizante de la iglesia. Era algo más complejo. El reconocimiento de que se le estaba ofreciendo por primera vez un espacio propio, incluso dentro de la cárcel en que se había metido. Los primeros días fueron una coreografía incómoda entre dos desconocidos que compartían techo, pero no historia. Por la mañana yo salía al campo antes que el sol levantara del todo, como siempre. Revisaba las acequias, hablaba con los capataces, contaba cabezas de ganado. El trabajo era mi refugio. No requería explicaciones emocionales, solo decisiones firmes sobre cosas que obedecían, en última instancia, a la lluvia y a la tierra. Al volver, a menudo encontraba que la casa había cambiado en detalles mínimos que al principio me irritaron, luego me intrigaron. Las toallas en el lavadero estaban mejor ordenadas, separadas por uso. Las sobras del desayuno ya no se tiraban sin más. Se guardaban para transformarse en comida para los animales o en platos sencillos para los peones más pobres. Las flores marchitas del comedor habían sido reemplazadas por ramas verdes del patio, sin costo, pero con un efecto inesperado de frescura. No había preguntado permiso para hacer esos cambios. Y, curiosamente, nadie parecía sentirse ofendido. Al contrario, la cocinera me dice un día, mientras yo tomaba café de pie: «La señora tiene buen ojo, patrón. Ve cosas que nosotros ya ni mirábamos». La miré extrañado. «¿Cosas como qué?» Como que el viejo Mateo no llega al almuerzo si no le mandan algo a media mañana, explicó. O que las muchachas se turnan para comer de pie porque no hay suficientes sillas en la cocina. Hoy mandó que trajeran 2 bancos del granero. Dijo que no veía sentido en que se cansaran más las piernas de ellas que las de la madera. No pude evitar sonreír. Ese tipo de detalles nunca habían cruzado mi mente. Para mí, mientras todos comieran y trabajaran, el sistema funcionaba. No se me había ocurrido preguntar si funcionaba bien. Empecé a observar a mi esposa con ojos nuevos. Lucía se movía por la casa con discreción, como siempre había hecho, pero ahora no estaba intentando desaparecer. Estaba estudiando. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, las palabras tenían peso. Preguntaba a las lavanderas cuánto jabón se gastaba al mes, cuánto tardaban los niños en ir y volver de la escuela, cuánta leña se consumía en una semana. No eran preguntas curiosas de una esposa ociosa. Eran las mismas preguntas que yo me hacía, pero en otras áreas del mapa. Mientras la veía reorganizar la despensa para que lo primero en entrar fuera, lo primero en salir, evitando pérdidas, o sentarse con la cocinera a planear menús que aprovecharan mejor lo que daba la huerta, sentí algo que no esperaba sentir tan pronto. Respeto. Respeto por la mente de una mujer que nadie había pensado en sentar a la mesa cuando se hablaba de negocios. Una noche, después de varias jornadas de trabajo particularmente duras
por culpa de una plaga en los cultivos de maíz. La encontré en el corredor, junto a la ventana, con una vela encendida y un cuaderno en las manos. «No sabía que sabías escribir cuentas», comenté, viendo las columnas de números torcidos, pero claros. Lucía se sobresaltó, como si la hubiera descubierto haciendo algo indebido. «Mi padre me enseñó», respondió. «Decía que si alguna vez me quedaba sola, no quería que me robaran por ignorancia». Había algo triste en esa frase, pero también una ironía que reconocí. A pesar de todas sus fallas, don Fernando había preparado mejor a la hija, que menos esperaba casar ventajosamente. Me acerqué más y vi que no estaba anotando los gastos de la casa, sino algo distinto. «¿Qué es eso?», pregunté, señalando el encabezado. «Tiempo», dijo ella, levantando la vista. «El tiempo que tardan las mujeres en hacer cada tarea. Quiero ver si hay manera de organizarlo mejor. Hay cosas que podrían hacerse juntas o en otro orden, para que no terminen exhaustas al caer la noche». Me quedé mirándola, sorprendido. Yo contaba horas de trabajo de los hombres en el campo. Ella contaba horas de trabajo de las mujeres en la casa. Y de repente vi la hacienda entera como un cuerpo con dos pulmones, el visible y el invisible. Yo había fortalecido uno. Ella estaba empezando a fortalecer el otro. «Si necesitas mis libros de cuentas, dímelo», ofrecí. «Puedo mostrarte cómo organizo los pagos de salarios, las compras de semillas». Lucía parpadeó, como si no esperara esa invitación. «Me gustaría entenderlo», admitió. «Si voy a estar aquí, quiero saber cómo funciona todo». «No», tragó saliva. «No quiero ser solo la mujer que ocupa un cuarto». La sinceridad de su frase me golpeó más que cualquier protesta de amor habría hecho. En ella había una decisión silenciosa. Si ya estaba atrapada en este matrimonio, al menos no iba a vivirlo como un fantasma. «Mañana, después del mediodía, te espero en el despacho», dije. «Te enseñaré mis cuentas. Y tú me enseñarás las tuyas». Sus labios esbozaron la sombra de una sonrisa. No era aún confianza, pero sí un acuerdo. Fue en una de esas tardes de escritorio compartido, cuando, sin planearlo, le hablé de mi propio pasado con los matrimonios pactados. Estábamos sentados frente a frente, el escritorio lleno de papeles mezclados, listas de jornaleros, inventario de herramientas, notas de jabón y leña, esquemas de distribución de tareas en la cocina. Ella revisaba una cifra, cuando de pronto la memoria me arrastró sin permiso a otra mesa, mucho tiempo atrás. «Yo también tuve una boda negociada antes de esta», solté, sin levantar la vista de la hoja que tenía en la mano. Sentí como Lucía se detenía. «¿Antes de mí?», preguntó con cuidado. «Antes de ti, sí. Mucho antes. Cuando mi padre aún vivía y las deudas nos ahogaban. Él acordó que yo me casaría con la hija de un acreedor mayor. Era la forma más rápida de salvar la hacienda. Tenía 18 años y no opinión. Me vi a mí mismo, joven, sentado frente a un hombre gordo y sudoroso, que hablaba de cabezas de ganado como si hablara de monedas. La hija, pálida y tímida, permanecía en un rincón, sin que nadie le preguntara qué pensaba sobre entregar su vida a un desconocido endeudado. «¿Te casaste?», susurró Lucía. Negué con la cabeza. «No».
Me rebelé. Hice lo que tú no pudiste. Dije que no. Le dije a mi padre que prefería perder la hacienda antes que casarme con alguien solo para saldar deudas. Discutimos. Gritamos. No nos hablamos durante semanas. Él siguió adelante con el trato, pero el acreedor murió de un infarto antes de que se concretara. El matrimonio nunca se hizo. La deuda quedó, y con ella el resentimiento. Silencio. Poco después, continué, mi padre enfermó. Yo tomé las riendas de la hacienda, pero nunca dejamos de arrastrar ese conflicto. Murió sin saber si su hijo había hecho lo correcto o no. Yo tampoco lo sé del todo. Solo sé que desde entonces me prometí no obligar a nadie a lo que yo mismo no acepté. Lucía me miraba con una expresión que no había visto antes en su rostro, una mezcla de comprensión y algo parecido a compasión, pero no la compasión condescendiente que tanto temía. Era una compasión que reconocía en mí un tipo distinto de herida. El día que te vi bajo el velo, admití, vi mi propia historia al revés. Yo fui el que escapó del matrimonio impuesto. Tú eras la que se dejaba arrastrar al altar para salvar a los demás. Una parte de mí se llenó de rabia por ser engañado. Otra se llenó de vergüenza por haber tenido el coraje de decir que no cuando tú nunca tuviste esa opción. Esa era la verdad que me quemaba desde el principio. No era solo indignación moral. Era el descubrimiento incómodo de que mi libertad pasada se sostenía sobre un privilegio que ella nunca había tenido. Lucía bajó la mirada hacia los papeles durante un momento, como si necesitara apoyo en algo concreto antes de responder. No sé si yo habría sido tan valiente como tú, dijo al fin. O quizás sí, pero no lo sabré, porque nadie me preguntó qué quería. Solo me dieron dos formas distintas de perderlo todo. Sus palabras no tenían reproche. Tenían diagnóstico. Por eso, añadí, no quiero convertirme en el hombre que te quita lo poco que te queda. La posibilidad de elegir qué hacer desde aquí. No puedo cambiar cómo empezó esto, pero puedo decidir cómo no va a continuar. Hubo un silencio largo, cómodo y pesado a la vez. Afuera se escuchaban los gritos de los peones llamando a los niños, el ruido de los animales en el corral, la vida que seguía. Lucía levantó la vista y la sostuvo en la mía más tiempo del que lo había hecho nunca. Entonces hagamos algo, propuso. Ni tú eres solo el hombre engañado, ni yo soy solo la mujer que engañó. Ni esta casa es solo un trato comercial. Si vamos a estar atrapados aquí un tiempo, construyamos algo que tenga sentido para los dos. No, no te prometo amor ni felicidad. Eso se verá con los años. Pero te prometo honestidad desde ahora. La palabra honestidad resonó fuerte en la estancia, precisamente porque había faltado desde el principio en todo lo demás. Asentí. Yo te prometo lo mismo, respondí, y respeto. Incluso cuando no me guste lo que decidas. En ese acuerdo silencioso, sin testigos ni bendiciones, comenzó lo que siempre habría debido ser el verdadero inicio de nuestro matrimonio. No la farsa del altar, sino la decisión consciente de dos personas heridas de no seguir repitiendo la violencia que otros ejercieron sobre ellas. No sabía si alguna vez llegaría a amar a Lucía. Lo que sí sabía,
mientras la veía inclinarse de nuevo sobre los números, era que empezaba a necesitarla. No como esposa en el sentido tradicional, sino como alguien que veía la hacienda y a mí, desde ángulos que yo nunca habría considerado. Y, por primera vez, el peso de mi culpa se sintió un poco menos insoportable. No porque desapareciera, sino porque había encontrado un lugar donde transformarse, en responsabilidad compartida, en trabajo conjunto, en la posibilidad de que de un matrimonio nacido en la mentira pudiera surgir al menos una verdad, la de quienes eligen cada día no convertirse en verdugos solo porque tuvieron la ocasión de serlo. No fue un telegrama ni un chisme lo que trajo de vuelta el pasado a mi puerta, sino unos golpes cansados en la madera. Era finales de la tarde. El cielo tenía ese color anaranjado que engaña a los campesinos, haciéndoles creer que mañana lloverá. Estaba revisando con el capataz las cuentas del agua cuando vi desde el corredor una figura detenida junto al portón. No era un peón ni un vendedor ambulante. La postura, incluso vencida, tenía algo conocido. Cuando me acerqué, la reconocí. Valentina. No era la mujer que había irrumpido en mi recepción con el vestido impecable y la rabia intacta. La de ahora tenía ojeras profundas, el cabello recogido de cualquier manera y un vestido demasiado simple para alguien que había sido criada como flor de sociedad. Y bajo la tela gastada, la curva inconfundible de un vientre que empezaba a reclamar espacio. «Necesito hablar con Lucía», dijo sin saludo. Detrás de mí sentí cómo se tensaba el aire. Los peones que pasaban fingieron no mirar, pero todos afinaron el oído. La hermana que había provocado la boda más escandalosa de la región estaba en mi patio, pidiendo ver a la mujer a la que había empujado al altar en su lugar. La primera reacción que subió a mi garganta fue un no. No por celos, no por orgullo, sino por instinto de protección. Había visto demasiado bien lo que Valentina era capaz de hacer cuando estaba desesperada. Usar a los demás como piezas en su juego. «No sé si es buena idea», respondí. «Hay heridas que todavía no cierran». Ella bajó la vista hacia su vientre y se lo rodeó con las manos, como si esa curva fuera su único argumento. «No vengo a reclamar nada», dijo más bajo. «Vengo porque ya no me queda nada. Ni promesas, ni amantes, ni reputación. Solo este niño». Y tragó saliva. «Y una hermana a la que hice daño». Quise desconfiar. Era más cómodo encasillarla como la villana de siempre. Pero algo en su voz, o en la forma en que su orgullo parecía haberse roto por primera vez, me impidió cerrarle la puerta en la cara. No era mi perdón el que estaba en juego, era el de Lucía. «Esperas aquí», le dije. «Veré si ella quiere hablar contigo». Encontré a Lucía en el despacho, ordenando unos papeles. La luz del atardecer caía sobre su rostro, dibujando líneas de cansancio que no tenían que ver con la edad. Había crecido en estos meses, no en altura, pero sí en peso interior. Ya no era la muchacha que se movía tratando de no hacer ruido. Era una mujer que sabía cuánto valía lo que hacía, aunque todavía dudara a veces de cuánto valía ella misma. «Tu hermana está en el patio», anuncié sin rodeos. «Parece destrozada y embarazada». Lucía se quedó inmóvil, con la mano suspendida sobre una hoja.
No preguntó de quién. No hacía falta. Todos sabíamos el nombre que flotaba detrás de esa pregunta. «¿Qué quiere?», susurró. «Dice que hablar contigo», respondí. «No voy a decidir por ti. Si no quieres verla, se irá. Si aceptas, la traeré hasta el jardín. Y estaré cerca, pero no escucharé. Eso será entre ustedes». La vi cerrar los ojos un momento, como quien mide el tamaño de un esfuerzo antes de aceptarlo. Cuando los abrió, había dureza, pero también algo parecido a compasión. «La veré», dijo, «pero en el jardín. No en la casa, no. Todavía». Asentí. Era su derecho fijar el territorio. Las observé desde la distancia, sentado en el corredor, con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Lucía y Valentina se sentaron en un banco bajo el árbol grande del jardín. Desde donde estaba solo veía gestos, no palabras. Vi a Valentina hablar primero, rápida, con manos que parecían querer justificarlo todo. Vi a Lucía mantenerse quieta, escuchando, sin asentir. Vi cómo, poco a poco, los movimientos ampulosos de Valentina se desinflaban, hasta que se llevó las manos al rostro. Los hombros comenzaron a temblar. No había visto nunca llorar a esa mujer sin testigos. Sus lágrimas en la recepción habían sido parte del espectáculo. Estas eran diferentes. No había público que impresionar, solo una hermana a la que había casi destruido. Lucía habló entonces. No levantó la voz. No la vi acercarse para consolarla enseguida. Sus manos se movieron con firmeza, marcando límites en el aire. Era evidente que no estaba minimizando lo que había ocurrido. Vi su cara endurecerse, luego ablandarse en momentos distintos. Hubo un instante en el que ladeó la cabeza hacia el cielo, como si buscara una respuesta más allá de las dos. Al final se levantaron. Valentina no intentó abrazarla. Fue Lucía quien dio un pequeño paso adelante, lo justo para rozarle el brazo antes de apartarse de nuevo. Un gesto mínimo, pero con un significado enorme. No era un perdón completo, pero tampoco una condena definitiva. Era la promesa de que, si había futuro entre ellas, tendría que construirse con verdad, no con chantajes. Cuando Lucía regresó al corredor, me levanté. «¿Quieres que te pregunte qué dijo?», le planteé, dejándole la salida. «No», respondió cansada. «Solo…», respiró hondo. «Solo necesito que respetes lo que voy a pedirte ahora». Asentí. «Valentina no puede quedarse aquí», continuó. «Esta casa es el primer lugar donde me siento algo más que un reemplazo. No puedo compartirla con la persona que me convirtió en eso». «Lo había pensado igual», dije. «Pero tu padre quizá…». «Papá puede acogerla», asintió ella, «con su bebé. Y nosotros podemos ayudar con comida, con medicinas. No quiero que ella ni su hijo pasen hambre. Pero su camino de reparación con la familia debe empezar allí, no aquí. Aquí estoy yo, intentando encontrar quién soy sin su sombra». Me impresionó la claridad de su razonamiento. No era venganza. Era una defensa sana de un espacio conquistado con mucho dolor. «Haré que lleven un carro para ella», prometí. «Y hablaré con don Fernando. Se merece saber la verdad completa, no solo la versión que más le duela menos». Lucía asintió,
con un cansancio que parecía venírsele desde los huesos. «Gracias», dijo. «Eso es todo lo que te pido, que pongas límites por mí cuando yo ya no tenga fuerzas para explicarlos otra vez». El pueblo, por supuesto, no tardó en hacer su propia versión de la historia. En la taberna se decía que yo mantenía a las dos hermanas. En el mercado se susurraba que el hijo de Valentina llevaba mi sangre, aunque las fechas no cuadraran. Los hombres reían con bromas gruesas que llegaban a mis oídos desfiguradas, pero reconocibles. Las mujeres, más discretas, sacaban sus propias conclusiones, pocas veces justas. Durante un tiempo ignoré los rumores. Creía que mi trabajo hablaría por mí. Pero el murmullo se convirtió en arma el día que nos reunimos los dueños de tierras para negociar nuevas reglas sobre el reparto de agua del río. Uno de ellos, un hombre que siempre había sentido envidia por la recuperación de mi hacienda, se levantó con una sonrisa ladeada. «No todos aquí administran sus recursos con la misma transparencia», dijo, sin mirarme directamente. «Algunos construyen canales sobre acuerdos, digamos, poco claros. Si uno empieza su casa con una mentira, ¿cómo vamos a confiar en que en el reparto de agua no haga lo mismo?» Las miradas se dirigieron hacia mí, como si hubieran recibido una orden silenciosa. Sentí cómo la sangre me subía a la cara. No era solo un ataque personal. Ponía en duda cualquier propuesta que yo hiciera en la mesa, y con ello el bienestar de los que trabajaban conmigo. Podía haber respondido con furia, hablar de sus propias trampas, de las veces que había pagado jornales en aguardiente en vez de en monedas. Pero entendí que si convertía aquello en un intercambio de golpes bajos, perderíamos todos. Me puse de pie. «Es cierto», dije, antes de que pudiera seguir envenenando el aire. «Mi matrimonio no comenzó limpio. Lo sabe el pueblo entero. No fue el que se me prometió, ni en la forma ni en la persona. No voy a negarlo. Hubo un murmullo, esta vez distinto. La incomodidad de quienes no esperaban que uno se hiciera cargo tan frontalmente de su propio escándalo. Pero también es cierto, continué, que he sido claro desde entonces en la forma en que vivo con esa realidad. No obligué a mi mujer a quedarse cuando su padre le ofreció marcharse. No he usado ese engaño como excusa para abusar de nadie. Y sobre todo, no mezclo mis errores personales con el agua que necesitan nuestros campos. Miré al hombre que había lanzado la indirecta. «Si alguien aquí tiene pruebas de que he robado un solo litro de agua a otro, que lo diga». «Si no las tiene, que deje de usar mi cama como argumento en la mesa de riego». El silencio que siguió fue pesado. Nadie habló. No porque me amaran, sino porque sabían que, en ese terreno, yo tenía las manos más limpias que muchos. El hombre bajó la vista. La discusión continuó por cauces más técnicos después de eso. Pero algo cambió. Comprendí que a partir de ese día, mi manera de llevar el matrimonio con Lucía no solo afectaba nuestra casa, sino mi autoridad frente a otros. Si pedía justicia en los canales, debía practicarla también en mis pasillos. Los años pasaron más rápido de lo que había imaginado en aquella iglesia. No fueron años idílicos. Hubo sequías, enfermedades, pérdidas. Hubo días en que Lucía y yo discutimos por decisiones de la hacienda, por formas de criar a los hijos que llegaron,
por la presencia intermitente de Valentina en nuestras vidas. Sí, Valentina cambió, no de la noche a la mañana, ni tanto como para borrar lo que había hecho, pero sí lo suficiente como para asumir por fin el peso de sus decisiones. Trabajó junto a su padre, crió a su hija, aceptó un matrimonio más modesto con un maestro de pueblo que le ofreció algo que nunca valoró de joven: respeto sin adorno. Lucía no se volvió de repente la esposa idealizada de las historias que se cuentan para consolar a las muchachas. Siguió siendo sensata, reservada, a veces demasiado exigente consigo misma. Pero caminamos juntos. Cada vez que la vida nos ponía en una nueva encrucijada, recordábamos aquel primer acuerdo en el despacho: honestidad y respeto, incluso cuando doliera. Un día, muchos años después, mi hijo mayor me preguntó si era verdad que yo no iba a casarme con su madre originalmente. Lo miré largo rato antes de responderle. Podría haber mentido. Podría haberle ofrecido una versión edulcorada, de esas que facilitan el sueño. En cambio, le conté la historia. No todos los detalles, no las partes, que no le correspondía cargar, pero sí lo esencial: que su madre había llegado al altar empujada, que yo pude detener la boda y no lo hice, que durante un tiempo fui más cobarde de lo que me gusta admitir. ¿Entonces fue un error?, preguntó él, con la brutalidad honesta de sus años. Negué. Fue una injusticia, corregí. Y dentro de esa injusticia, tu madre y yo tuvimos que decidir qué tipo de personas queríamos ser. Podíamos usar el daño que nos hicieron como excusa para hacer daño a otros. O podíamos intentar, cada día, hacer algo distinto. Mi hijo pensó un momento. ¿Y lo lograron? No respondí de inmediato. Miré hacia el patio, donde Lucía hablaba con los peones sobre la escuela que queríamos apoyar en el pueblo, donde los niños corrían entre filas de árboles que no existían cuando yo era joven. No siempre, admití, pero lo intentamos. Y eso, hijo, es lo único que de verdad podemos enseñarles: que hay cosas que no elegimos, pero siempre elegimos qué hacer con lo que nos tocó. Aquella noche, al acostarme, encontré a Lucía ya despierta, mirando el techo. ¿Qué te preguntó?, inquirió sin volverse. Si nuestro matrimonio fue un error, respondí. Ella rió suave. ¿Y qué dijiste? Que fue una injusticia y que lo único que nos redime es lo que hicimos después. Lucía se giró hacia mí. Tenía más canas que cuando levanté su velo en aquella iglesia, pero sus ojos seguían siendo los mismos, capaces de sostener una verdad incómoda sin romperse. Entonces ya no somos víctimas, dijo, ni de mi hermana, ni de mi padre, ni de tus decisiones. Somos responsables. La palabra, en su boca, sonó menos pesada de lo que solía. Tal vez porque la llevábamos compartiendo demasiado tiempo. La tomé de la mano. Responsables, repetí. Y si me apuras, afortunados. Porque no todos tienen la oportunidad de corregir el rumbo después de empezar tan torcido. Cerró los ojos con una media sonrisa. Pensé en el joven que fue a esa iglesia preguntándose si se casaba con una mujer o firmaba un contrato. Pensé en el hombre que levantó un velo y encontró una mentira. Pensé en todas las veces que pude haber usado aquello para justificar durezas, infidelidades, castigos,
y en cambio elegí, no siempre por bondad, a veces por pura terquedad, no hacerlo. Si de algo estaba seguro, tantos años después, era de esto. Nadie elige el punto exacto donde empieza su historia, pero todos eligen qué clase de personaje se convierten dentro de ella. Yo había empezado como el hombre engañado en una boda pactada. Decidí terminar como el hombre que se negó a seguir usando ese engaño como excusa.